La Ciudad de México de los años 70 era un monstruo que devoraba almas bajo el brillo de las marquesinas, y nadie fue una presa más suculenta que el primer actor Carlos Riquelme, imagen que, al final de cuentas, representaba la humildad, la bonomía. El humo de los cigarros en los camerinos de los estudios Churubusco no solo ocultaba los nervios de los actores, sino también los secretos más oscuros de una fe prohibida. Carlos Riquelme, un hombre que proyectaba una imagen de rectitud absoluta, de una elegancia que rayaba en lo aristocrático, caminaba por los sets de filmación, con una carga que nadie sospechaba, pero en las sombras, acechando como un depredador que conoce perfectamente las debilidades de su presa, se encontraba Fernando Hoces. Hoces no era solo un luchador de reparto o guionista de películas de serie B, era un ingeniero de la manipulación, un hombre que entendió que para destruir a un gigante como Riquelme no necesitaba la fuerza física, sino quebrar su espíritu a través del amor. Pues he sabido que Carlos tenía otras preferencias, en otras palabras era homosexual, y se enamoró perdidamente de Fernando. Sin más, ¡comenzamos! El encuentro inicial no fue casualidad. Hoces, con una inteligencia perversa, detectó el vacío existencial de Carlos, su búsqueda desesperada de protección en un mundo artístico que empezaba a volverse hostil. Se presentó ante él como un alto iniciado en la santería cubana, un camino en aquel México que se recorría entre susurros y sacrificios nocturnos. El engaño fue magistral. Fernando empezó a envolver a Riquelme en una red de rituales, haciéndole creer que cada papel que obtenía, cada aplauso que recibía y cada peso que ganaba era una concesión directa de los orashis que él y solo él podía interceder. La dependencia se volvió absoluta. Carlos no daba un paso sin consultar a Fernando. No firmaba un contrato sin que el luchador hiciera un registro espiritual. En la intimidad de una casa que pronto dejaría de ser suya, se selló el pacto definitivo. Un matrimonio bajo la línea de la santería, una unión de sangre que Riquelme tenía que seguir, pues cabe mencionar que Fernando le había afirmado que si no se casaba con él, corría el peligro de morir. Era el compromiso más sagrado de su vida, pero que para Hoces era la llave maestra de una caja fuerte humana. A partir de ese matrimonio secreto, la vida de Carlos Riquelme se convirtió en una oficina de pagos para los caprichos de Fernando Hoces, el luchador, actuando como un padrino tiránico y como el supuesto amor de su vida. Convenció a Carlos de que los santos tenían un hambre insaciable. Le decía que para mantener su voz prodigiosa, su salud y su lugar en la cima de la actuación, debía entregar ofrendas de justicia. Pero estas ofrendas no eran flores ni frutas, eran escrituras de propiedades, cheques en blanco y el control total de sus regalías. Imaginen la escena: Riquelme trabajando jornadas agotadoras bajo las luces de los reflectores, interpretando a personajes poderosos, para luego regresar a casa y entregarle el sobre íntegro de su sueldo a un Hoces que lo esperaba con una lista nueva de exigencias religiosas. El dinero que Carlos
había ahorrado durante décadas de una carrera impecable, empezó a desaparecer en una espiral de locura mística. Fernando compraba autos de lujo, financiaba sus propios proyectos cinematográficos y vestía con los mejores ropajes. Oces le hacía creer a Carlos que sus amigos y familiares eran oscuridades que querían robarle su energía, aislándolo por completo de cualquier persona que pudiese abrirle los ojos. El gran actor se quedó solo en una jaula de oro que poco a poco se fue quebrando y dejó de ser suya. Cuando las cuentas bancarias llegaron a cero, Oces no se detuvo. Obligó a Riquelme a vender sus colecciones de arte, sus muebles antiguos y finalmente las casas que con tanto orgullo había construido. Cada vez que Carlos dudaba, Fernando organizaba una ceremonia donde el santo hablaba a través de él para amenazarlo con la ruina total o la muerte si dejaba de pagar. Era una extorsión espiritual que no daba tregua. Carlos Riquelme, demacrado, envejecido prematuramente por la ansiedad y la falta de recursos, seguía trabajando solo para alimentar el parásito que dormía en su propia cama. El colapso final fue una coreografía de traición. Cuando Fernando Oces se dio cuenta de que Carlos ya no era una fuente de ingresos confiable, cuando el hombre y el actor ya no pesaban tanto y las deudas superaban a las ganancias, decidió que el juego había terminado. En un acto de bajeza inaudita, Oces utilizó sus contactos y la propia firma de Riquelme para despojarlo de la última vivienda que le quedaba. La imagen es desgarradora. El hombre que fue el rostro de la autoridad en el cine mexicano, parado en la escena con una maleta vieja y unos pocos santos de yeso, mientras Fernando Oces cerraba la puerta de la mansión que le había robado. No hubo adiós, no hubo piedad, solo el silencio de un hombre que se sabía impune. Carlos Riquelme, que alguna vez fue el centro de los banquetes más elegantes de la farándula, terminó refugiado en un cuarto de azotea en un edificio en decadencia, un espacio de 3 metros por 3, donde el techo de lámina crujía con el sol y las paredes supuraban la humedad de los años. Allí, en la miseria más absoluta, el gran actor lavaba su propia ropa con un balde y esperaba a que algún vecino le subiera un poco de comida por caridad. Sus ojos, que antes brillaban con la intensidad de la interpretación, ahora solo miraban al vacío, dándose cuenta de que su fe fue un verdugo y su amor fue su ruina. Fernando Oces, mientras tanto, seguía pavoneándose en los estudios, utilizando la fortuna de Carlos para mantenerse como un hombre de respeto en la industria, escribiendo guiones donde la justicia siempre triunfaba. Una mentira cínica comparada con la realidad que había dejado atrás. Esta es la historia oficial del cine mexicano que ha querido borrar, la verdadera, la de un gigante de la actuación que murió en el olvido de una azotea, despojado de su dignidad, de su dinero y de su voz, todo porque un luchador sin escrúpulos supo usar la santería como una herramienta de robo a gran escala. Carlos entregó su último aliento en ese cuarto frío, solo con el recuerdo de la gloria que le fue arrebatado por un hombre que vestía unos atuendos de luchador, pero que en la vida real era el monstruo más peligroso que jamás pisó un set de filmación. Se sabe que Carlos Riquelme, regresando en el tiempo, había entregado parte de su fortuna a otros actores. Sin embargo, esta fue la caída más estrepitosa y triste, pero también última de su vida. Muchas gracias y hasta la próxima.